Buenas noches compañeros y también a la Magíster Lucy Ramón Alvarenga. Somos el grupo 7, me presento, mi nombre es Juan Matías Jugado González y nuestro tema de investigación es Psicología Genética Cognitiva y Dialéctica y Teoría del Procesamiento de la Información. Estos temas fueron estudiados por diferentes autores como Piaget, Wallach, Alexander Luria Rubinstein y Vygotsky, entre otros. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo con estos diferentes temas y con cada autor que ha estudiado. Muy buenas tardes, compañero, profesora. Yo soy Víctor Villar y me corresponde hablar con ustedes sobre la psicología genético-cognitivo. Bueno, para que podamos saber en qué consiste este tema, podemos decir que la genética, en este caso, no se refiere exclusivamente a los genes heredados de los padres, en este caso, que es lo más normal que nos viene a la cabeza cuando hablamos de genética, sino se refiere en este caso al estudio de la génesis del pensamiento del hombre. Eh, Como por ejemplo, si en esta época nace un niño, ya nace con una percepción lógica, es decir, ya le conoce a sus padres, ya maneja todo lo que está en su ambiente. Es decir, las criaturas mismas hoy en día ya nacen manejando los sistemas informáticos, el celular y todo lo demás. Es distinto que un niño haya nacido en una época más antigua, entonces su entorno y su aprendizaje lógico va a ser muy diferente a lo que son hoy en día, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de génesis genéticos cognitivos con pensamiento hoy en día, ¿verdad? En este tema. Bueno, cognitivo es el acto o proceso de conocimiento que incluye tanto la conciencia como la capacidad del juicio, nos dice. Para el pensador Piaget, considera el aprendizaje como un proceso en el cual cambia las estructuras cognitivas. Cambia porque de acuerdo al ambiente en que nos rodea, el niño o la persona va agarrando conocimientos, las cuales ya tiene, y va cambiando, va mejorando o va enriqueciendo ese pensamiento la cual tiene. Eh, debido a una interacción con factores del medio ambiente. Ya aclaramos eso. Los niños construyen una comprensión del mundo que los rodea, desde la percepción de la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y razonamientos lógicos que va agarrando con el tiempo. El niño va edificando y corrigiendo activamente el desarrollo a lo largo de la etapa creciente o del procedimiento, ¿verdad? Los esquemas a través de los cuales interpreta el medio ambiente y actúa sobre él. Para hacerle un detalle que me gustó mucho, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros decimos que los japoneses, por ejemplo, son muy inteligentes. Son inteligentes y yo digo que no es que ellos sean más inteligentes, sino que ya viven en un ambiente más actualizado, más formal y es un país de primer mundo. Los bebés que nacen en ese lugar obviamente ya nacen sabiendo porque nacen en ese entorno, ¿verdad? Y un niño que nace, como por ejemplo en Paraguay, su entorno va a ser muy diferente. O sea, el nivel del ambiente la cual nosotros le ofrecemos va a ser un poco más bajo que un niño que vive, por ejemplo, en un país de Japón. A los segundo o tercer años, según informaciones, ellos ya hacen, por ejemplo, una calculadora. Nosotros a esa edad solamente manipulamos, ¿verdad? Y no es que seamos menos inteligentes que ellos, sino que ellos están más preparados y su entorno ya le ofrece todo eso. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la psicología genético-cognitivo en este caso. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Daisy Noelia Villarreal Bogado. Les estaré hablando sobre el proceso de construcción. Todo proceso de construcción consta de asimilaciones. Es el proceso de integración de las cosas y los conocimientos nuevos a las estructuras construidas anteriormente por el individuo. Acomodación consiste en la reformación y elaboración de estructuras nuevas debido a la información procedente.
Esquemas representa lo que se puede repetir y generalizar en una acción. Es decir, el esquema es aquella que posee en común las acciones. Por ejemplo, alzar, mover o inclinar un objeto. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Me presento, yo soy la alumna Sandra Torres y hoy les voy a estar hablando sobre 4 factores que desarrollan la estructura cognitiva. Uno de los factores son los factores biológicos, que sería la maduración. Esto empieza de los niños de 0 a 2 años, cuando empiezan con su actividad motora. Empiezan a conocer todo lo que los rodea, las personas, los animales o las cosas. Otros de los factores serían los factores físicos, que hacen referencia a la expresión. Que cuando ya los niños de 2 a 7 años empiezan ya a imitar a las personas, empiezan a tener pensamientos con otras personas y a jugar. Otro de los medios es el medio social, que habla de la transacción social y la educación. Cuando los niños ya tienen pensamientos diferentes, ya tienen conclusión válida, situaciones concretas y tienen pensamientos diferentes, pero ese pensamiento no es tan rígido aún. Después está el equilibrio, que sería el último factor y la más importante. Cuando los niños de 12 años para adelante ya tienen pensamientos diferentes, tienen conclusiones objetivas, realizan pensamientos lógicos, su capacidad y razonamiento y expresión e ideas son diferentes y su desarrollo está en lo más alto. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Karen Mariela Jiménez y voy a seguir con la exposición. Ausubel centra su análisis en la explicación de aprendizaje, que incluye conceptos, principios y teorías, siendo esta la clave del desarrollo cognitivo del hombre y el objeto prioritario de la práctica docente. El aprendizaje significativo, ya sea por recepción o por descubrimiento, se opone totalmente al aprendizaje mecánico, repetitivo y memorístico. Dicho de otra manera, el aprendizaje significativo se opone a la educación tradicional. Son 2 las dimensiones que Ausubel distingue la significatividad potencial del material del aprendizaje, la significatividad psicológica y la significatividad lógica. La significatividad psicológica es aquella que se promueve mediante preguntas, debates, planteando inquietudes, presentando información general en contenidos familiares. Y de esta forma los alumnos movilizan lo que ya saben y aprenden. Y la significatividad psicológica sería el tipo de aprendizaje en el que el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Y al último, para que todo esto ocurra, la persona tiene que tener una disposición positiva respecto al aprendizaje. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Evelyn González. A mí me toca hablar sobre la teoría genética dialéctica. La teoría genética dialéctica considera que existe una distancia óptima entre lo que se sabe y lo que se puede llegar a saber. Especialmente voy a estar hablándoles sobre la teoría de Vygotsky. Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje. Pensaba que lo produce la integración de los factores sociales y personales. Él decía que el entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es decir, sus objetos culturales y su lenguaje en instituciones sociales. Por eso, esta teoría se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el que se desarrolla.
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Catherine Malma y voy a hablarles sobre Lev Vygotsky. ¿Quién fue Lev Vygotsky? Fue un psicólogo ruso de origen judía, uno de los teóricos más destacados en la psicología del desarrollo del aprendizaje. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que el entorno y el aprendizaje que se da de niños es muy importante para el desarrollo. Vygotsky decía que teníamos 4 etapas. La primera etapa es de la atención, la segunda de la sensación, la tercera de la perspectiva y la última es la memoria. Vygotsky sostiene que el aprendizaje se va desarrollando en cada etapa, que el entorno social influye mucho en el niño para que los conocimientos vayan evolucionando. Hay cosas que uno mismo puede hacer. Luego hay otra cosa que necesitamos que un adulto o un conocedor más que nosotros nos enseñe y nos guíe. Y luego está lo que está lejano a nosotros. Por ejemplo, para demostrar esto, por decir así, el ejemplo más eficaz es que a los niños siempre se le dice que, por ejemplo, guau guau a un perro y no se le dice que ese es un perro, se le dice que es un guau guau y el niño aprende eso y no aprende que es el perro. Ese es un ejemplo muy claro de la teoría de Vygotsky. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, profesora, compañeros. Yo soy Eder David Bogado Sánchez y voy a hablar de un tema sumamente importante que es sobre las funciones cerebrales de la teoría de Alexander Luria. Nació en 1902, Rusia, Moscú. Fue psicólogo, trabajó en la teoría sobre el cerebro, que es un tema bastante apasionado para él, que se esmeró mucho para ser un científico exitoso. Estudió los trastornos en las funciones cerebrales, líder en la neuropsicología rusa. Creó los métodos interactivos de evaluación cognitivas. ¿Esto qué significa? Las cognitivas es una evaluación de 4 procesos cognitivos: planificación, atención, procedimiento simultáneo y procesamiento sucesivo, que debe tener nuestro cerebro para el buen funcionamiento. También fue protagonista en la Segunda Guerra Mundial porque fue líder de una emergencia médica sobre lesionados y físicos y mentales, ya que jugaba mucho la guerra en la cabeza de los soldados, en la parte psicológica. Y fue uno de los pioneros de este tema y el primero que tuvo amistades con los científicos de los Estados Unidos. Ahora voy a explicar un poco sobre el cerebro, las partes, que sería aquí el número 1, que es regulación del sueño, el estado de vigilia y la organización de la actividad mental, que sus funciones son muy fundamentales. ¿Por qué? Porque da el sueño, vigilia, temperatura corporal, funciones cognitivas y respiración. Aquí tenemos el segundo, que se encarga de 3 formas, que se divide de 3 formas, que es recibe, analiza y almacenamiento. Se encuentra en la región posterior del cerebro. Y aquí tenemos la última parte, el tercero, que se encarga de la regulación y verificación de la acción, que esto es de la programación, regulación, verificación, actividad mental y de conducta. Esto es muy importante porque la conducta, aquí tenemos la parte del cerebro que
maneja la conducta. Y esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, profesora y compañeros. Yo soy Hugo Ortega y les estaré hablando sobre Rubinstein. Él publicó en 1935 su libro Pedagogía y Psicología. En él expone la idea de la colaboración de los maestros con los estudiantes, donde la calidad de la educación es influida no solo por los estudiantes y la formación puesta en escena inteligente de datos, sino también la actitud de los alumnos con el tema y el profesor. Él decía que la relación entre el alumno y el profesor definía la esencia de las situaciones de enseñanza. O sea que mientras mejor relación había entre el maestro y el alumno, mejor sería la enseñanza y el aprendizaje. Y también decía que el profesor debe tener cuidado con establecer la relación correcta con el alumno. Si su objetivo no era solo la transferencia de conocimientos, sino también ayudarle a formar su personalidad. Seguidamente les hablaré sobre Henry Wallon. Él era un psicólogo francés que fue el fundador de la psicología genética, que se trata de explicar la génesis o formación del psiquismo humano. También fue considerado como una de las figuras claves de la psicología moderna infantil, ya que en una de sus obras estudió al niño como sistema en evolución. Estudió el comportamiento del niño en cada una de las edades de su desarrollo, analizó y llegó a la conclusión del por qué los niños en ciertas edades se comportan de tal manera. Eso es todo de mi parte, gracias por la atención. Muy buenas noches, mi nombre es Adrián Portillo. Yo les estaré hablando sobre los estadios de la psicología de Wallon. Esto se define como un conjunto de características específicas que se establecen a partir de las relaciones que el sujeto mantiene con el medio. El estadio de la psicología Wallon nos habla sobre el comportamiento del niño y en cada una de las edades de su desarrollo. Y ahora les voy a citar algunos de los estadios de la psicología de Wallon. Entre ellas tenemos el estadio de impulsivo puro. Este comienza con el nacimiento, que se caracteriza por la actividad motora. Refleja a diferentes estímulos. Y esto sucede entre el inicio hasta los 6 meses. Luego tenemos el estadio emocional. Este estadio empieza desde los 6 meses hasta los 12 meses y se caracteriza por la simbiosis afectiva con la madre. Luego tenemos el estadio sensitivo motor. En este comienza al final del primer año o al comienzo del segundo año. Y es el momento de la adquisición del andar y del lenguaje hablado. Luego tenemos el estadio del personalismo. El estadio del personalismo ocurre entre los 2 años y medio y los 3 años. Y es importante para el niño el percibirse como individuo autónomo. Luego tenemos el estadio de proyecto. El estadio de proyecto, según Wallon, pensó que en este estadio el niño se proyecta de las cosas que percibe. Y esto sería entre los 2 hasta los 3 años. Y luego como último tenemos el estadio del pensamiento. Y el estadio del pensamiento comienza desde los 6 años y marca el comienzo del desarrollo del pensamiento lógico. Luego tenemos el desarrollo y la conducta están determinados por 3 factores fundamentales, que es el factor
de la fisiología, psicológico y social. Y hablando un poco de cada uno de ellos, mencionando a lo fisiológico, es la etapa de desarrollo de la vida, en el que el individuo alcanza la plenitud en su evolución. Luego tenemos el psicológico. El psicológico es más un proceso dinámico, del cual se manifiestan las habilidades innatas. Luego tenemos el social, que es la capacidad para crear y mantener relaciones significativas, ya con los adultos y otros niños. Luego tenemos cuatro factores que proporcionan que el pasaje de lo orgánico a lo psíquico. Y entre ellas podemos citar que sería la emoción, la imitación, la motricidad y lo social. Y hasta ahí es mi parte. Desde ya muchas gracias y le cedo la palabra al compañero, a la compañera. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Matías Jugado González. En esta parte voy a hablar sobre la teoría del procesamiento de la información o conectivismo. En esta teoría, sus representantes son Gagner, Mauer, Simon, Mayer, Pascual y Leonet. En esta teoría, no es básicamente teoría, es una síntesis que se hace, como todos. Abarca básicamente la psicología cognitiva que habló Piaget y diferentes autores. Como tal, la cabeza es como una computadora que procesa la información hasta su debido uso. En esta teoría se basa en tres componentes, como es el registro sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. El registro sensorial tiene como la percepción y el registro que hace nuestra memoria de los estímulos percibidos en todos los sentidos. Y ahora pasamos a la memoria a corto plazo. La formación de esta se residirá puramente en la retención de la información, pero por un corto, solamente para pensar. En un corto de tiempo no solamente va a estar esta información, pero después pasa a la memoria de largo plazo, que es que la almacena la información, que podemos recurrirla a todo momento. Ahora pasamos a qué sería el proceso de información, que abarca en diferentes componentes también. Son cuatro, que son atención, codificación, almacenamiento y recuperación. La atención es un proceso psicológico básico, donde seleccionamos cuáles son los estímulos percibidos a través de nuestros sentidos que quieren nuestra concentración. Ahora es codificar, comienza a organizar la información seleccionada dentro de nuestros esquemas mentales y desarrollados o crear nuevos nuevamente. Almacenamiento, ya codificar la información y organizada, pasa a la memoria de largo plazo y lista. Y la lista, para cuando nosotros necesitamos visual. Ahora pasamos a lo último, que sería la recuperación. Cuando la información es requerida, nuestro cerebro actúa como un buscador de Google, que busca la información a través de la memoria de largo plazo y después lo pasa al corto, y ahí queda ya la información en nuestra cabeza y no podemos alcanzarla. Bueno, seguidamente vamos a estar hablando sobre la teoría del procesamiento de la información. Como bien dice la frase, es una teoría del procesamiento de la información. Dan énfasis al proceso que realizamos para adquirir conocimientos o la información. En esta teoría ve los cambios como cuantitativos, no cualitativos, y se interesa por la forma en que se desarrolla, se procesa la información y no a qué se desarrolla esa información. Esta teoría critica a la teoría del desarrollo de Piaget, la cual estuvimos ya hablando, planteando que las etapas se diferencian por capacidades crecientes, por experiencia de procedimiento y memoria. Se concentra en la forma en la que la gente presta atención, procesa esa información, codifica esa información, que debe aprender y la relaciona con los conocimientos que ya tiene.
almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la necesita, es decir, a largo plazo. Entonces, esta teoría da énfasis a ese procesamiento en el cual realiza la información para que un niño o una persona pueda aprender y ese aprendizaje ya queda a largo plazo. Podemos también hablar sobre la teoría, sí se puede ejemplificar, como por ejemplo, podemos dar este ejemplo, cuando un estudiante se prepara para una evaluación, podemos decir que es una forma teórica, estudia los contenidos, los analiza en forma rápida y almacena esa información para luego al momento adecuado utilizarlo, como por ejemplo para un examen. Por tanto, este almacenamiento se considera a corto plazo, porque la persona estudia para un cierto fin o para un cierto tiempo. Después, estas informaciones ya va olvidándose nuevamente y se queda a la memoria de corto plazo. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Podemos dar otro ejemplo que sería para a largo plazo. Por ejemplo, hay ejecutores de instrumentos y las operaciones básicas de matemática. Quien, por ejemplo, se ha olvidado lo que ha aprendido en la escuela, de las sumas y restas, y 2 y 2 son 4, 3 más 3 son 6. Esas informaciones se quedan a largo plazo. Todos esos conocimientos, donde las memorias a largo plazo, en donde se organiza y se mantiene esa información por mayor tiempo. Entonces, esos son los ejemplos que podamos dar para una memoria o retención a corto plazo y también a largo plazo. Bueno, y al terminar este trabajo, espero que le hayan gustado, porque estuvimos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que podamos llegar a todos ustedes y le pueda servir también para cada uno, ¿verdad? Podemos concluir a grandes rasgos que estas teorías son herramientas que son fundamentales a los docentes para entender a sus alumnos a temprana edad y cómo puede aprender mejor. En vista a los autores de estos grandes trabajos, ellos fomentan la psicología de manera a ayudar en el aprendizaje de los niños y jóvenes. Y de esta manera este trabajo nos ayuda a cómo hacer las prácticas profesionales en las escuelas, porque ya tenemos una introducción de la psicología y el aprendizaje y procesamiento de la información para los niños. Conociendo esta teoría, nosotros ya sabremos cómo utilizar, cómo llegar a ese niño que está necesitando, a quienes podamos trasladar nuestros conocimientos y ellos puedan aprender según estas teorías la cual nos presentaron en este trabajo. Y esto de nuestra parte. Fue un gusto compartir con todos ustedes este tema, este contenido, y esperemos que les sea útil a cada uno de ustedes. Muchas gracias.